Tengan muy buenas tardes, gracias por conectarse a la clase de resistencia de materiales, sección C, 27 de enero, ¿verdad? Entonces, vamos ya entrando a la materia directamente, ¿verdad? Directamente a la materia con el tema número 1. Presento entonces. Siempre lo mismo, ¿verdad? Yo presento mis apuntes personales, la teoría y los ejercicios. Entonces vamos ya de una sola vez al esfuerzo simple. Entonces la resistencia de materiales, ¿verdad? Que es nuestro objetivo, está en este ciclo. Vamos a dar una introducción, ¿verdad? De la resistencia de materiales. Dice, el campo de la mecánica que abarca fundamentalmente las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un sólido indeformable. Entonces, el campo de la mecánica que nosotros mirábamos era la estática. Recuerden, el ciclo anterior, o los anteriores, estudia los sólidos en equilibrio y la dinámica estudia los sólidos acelerados. Entonces, nosotros, hasta el momento en estática, lo que hemos estudiado es equilibrio de cuerpos rígidos donde no hay deformación y donde no hay movimiento. La dinámica estudia los cuerpos acelerados. En este caso, damos un paso al nivel hacia arriba y dice ahí, mire, que la resistencia de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos. Y las deformaciones, por pequeñas que sean, son de gran interés. Es decir, ahora me interesa las deformaciones, ¿verdad? En los cuerpos. ¿Verdad? Que fue lo que hemos estado hablando la clase anterior, ¿verdad? Les mencionaba yo de la compatibilidad entre fuerzas y deformaciones. Entonces ahora no quiere decir que vamos a dejar de lado la estática, es todo lo contrario. Vamos a hacer uso de todos los elementos aprendidos en estática, equilibrio de cuerpos rígidos, recuerden, momentos, ¿verdad? Aplicados, momentos par de fuerzas, diagramas de fuerzas internas de cortante y momento flector, ¿verdad? Que fue el último tema. Todo eso ahora va a ser el dato de entrada para conocer las deformaciones, ¿verdad? Si yo no conozco estática, no puedo calcular las deformaciones. Por ejemplo, mire, si yo tengo ahí una barra, la cual está apoyada ahí, ¿verdad? En una pared, y la barra soporta un peso W, ¿verdad? Yo puedo en el exterior, ¿verdad? En la parte, ¿verdad? Final de la barra, en el límite de la barra, calcular una fuerza P requerida en este extremo de la barra para levantar un peso dado W. Si yo resuelvo este problema por estática, sólidos 1, simplemente hago una sumatoria, recuerdan, de momentos en este punto, ¿verdad?
igual a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero equilibrio. Entonces, la tendencia a rotación, recuerden, la debo anular. Y hago la sumatoria de momentos y supongo la barra rígida, por ejemplo, y puedo calcular la fuerza P necesaria para soportar ese peso W. Pero si ahora yo estudio este problema en términos de resistencia de materiales, ¿verdad? En este caso voy a estudiar si la barra en sí, se estudia la barra en sí para estar seguro que no se romperá ni será muy flexible. Es decir, mire, a mí me va a interesar cuánto puede deflectar esto, ¿verdad? Cuánto puede deformarse y si esa deformación es permisible, ¿verdad? Y cuánto debe ser eso. Entonces ahora ya los cuerpos empiezan a deformarse. Entonces, pero tengo que ser compatible con las fuerzas. Entonces entramos al concepto de esfuerzo simple. El concepto de esfuerzo. Vamos a poner ahí en el chat. Concepto de esfuerzo simple. Importante. Leamos ahí los apuntes. Dice, consideremos dos barras de igual longitud y distinto material, las cuales están ancladas a un soporte común. Entonces, mire, yo tengo aquí una barra número 1, ¿verdad? La cual puede soportar según el fabricante. Por ejemplo, voy a Vidri o a Freun y me dice el fabricante, mire, usted la carga máxima que le puede colocar es de 100 kilogramos fuerza y tiene un área de 0.1 centímetro cuadrado. Esta área transversal, viendo la barra haciendo un corte aquí, yo tendría una barrita, vamos a hacerlo así mejor, una barrita que tiene un área transversal. Me estoy refiriendo al área transversal de la barra. A todo el mundo ha visto una varilla, ¿verdad? Tiene un área transversal. Si yo hago un corte, está la varilla longitudinal, hago un corte, tendré esa área transversal. Y esa área vale 0.1 centímetro cuadrado para la varilla 1. Y tengo una varilla 2 que pesa 1000 kilogramos fuerza. Es decir, aguanta 1000 kilogramos fuerza, ¿verdad? Es el peso, la carga máxima que yo le puedo dar a la varilla, 1000 kilogramos fuerza. Sin embargo, la varilla número 2 tiene 10 centímetros cuadrados de área transversal. Es decir, si hago un dibujito aquí, un dibujillo ahí, y corto la varilla por aquí, imaginariamente, tendré una sección circular, ahí está, una sección circular de 10 centímetros cuadrados. ¿Ya? Todos claros ahí. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué barra es más resistente? ¿La 1 o la 2? Ahí está el punto. Entonces, yo me pregunto, mire, la gente, el vendedor me dice, mire, la barra número 1, que tiene un área transversal de 0.1 centímetro cuadrado, ya les expliqué lo que es un área transversal, y la barra 2 aguanta como carga máxima 1000 kilogramos fuerza, pero tiene 10 centímetros cuadrados, mucho más gruesa que la 1. La pregunta es, ¿qué barra tendría la mayor resistencia? En estos casos, yo utilizo el concepto de esfuerzo. El esfuerzo yo lo voy
a denotar como sigma, ¿verdad? Esa letra que griega para el esfuerzo es sigma. Ojalá en el coronavirus no lleguemos a la variante sigma, a la cepa sigma. Es una letra griega, por tanta variante que hay. Entonces el esfuerzo sigma lo denoto como sigma. Mire, aquí está la letra griega. Es igual a la carga aplicada sobre o entre el área de la sección transversal. ¿Ya? El área de la sección transversal. ¿Va? Si miramos un dibujito, a ver si lo miran todos ahí, ¿verdad? En este caso, mire, yo tengo una fuerza, ¿verdad? Y el sigma, si yo miro la sección transversal de esa varilla, sería la fuerza entre el área total de la sección transversal, es decir, fuerza por unidad cuadrada, por unidad de superficie. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien encendió su micrófono? ¿Tenía pregunta alguien por ahí? Bueno, entonces mire, el esfuerzo realmente ustedes lo pueden concebir como ese montón de flechitas por unidad de área. ¿Va? Tantos newton por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces el esfuerzo, en este caso, F entre A o P entre A es fuerza entre el área de esta sección transversal. Entonces, yéndonos a la pregunta, bueno, dividamos para la barra 1 la máxima carga que aguanta 100 entre punto 1, su área. ¿Ya? Tendría yo 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y mire, la barra 2 aguanta 1000 kilogramos y tiene un área de 10. Aguanta 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Mire qué interesante, dice ahí, la barra 1 es 10 veces más resistente que la barra 2. Entonces, en resistencia de materiales, ¿verdad? Los esfuerzos son importantes. La carga aplicada entre el área de la sección transversal me va a denotar a mí, ¿verdad? Este montón de fuercecitas, ¿verdad? Como que yo dividiera en milímetros cuadrados la sección transversal, sería el esfuerzo. Y es uniforme. En este caso es simple, es decir, todas esas flechitas que están ahí tienen el mismo valor. Sigma. Tantos newtons sobre metro cuadrado. Fuerza por unidad de superficie. En otras palabras, el esfuerzo entonces es la fuerza por unidad de área. Estamos. ¿Va? De hoy en adelante se van a casar con este concepto. El esfuerzo es la fuerza por unidad de área. ¿Verdad? La pregunta es, ¿a dónde debe de actuar la fuerza P para que el esfuerzo sea uniforme? Es decir, en este dibujillo, esta fuerza F o P, ¿en qué punto de la sección transversal debe de actuar para que los esfuerzos sean iguales, sean uniformes? Entonces es la demostración que sigue aquí. Entonces mire, si yo tengo una sección transversal, mire, que está aquí, dibujada aquí, ¿ya? Y someto a esa porción de sólido a una carga P, mire, aquí está la carga P,
En otras palabras, estoy tensionando ese sólido. Yo quiero saber por dónde debe de pasar la fuerza P en la sección transversal, en qué punto específico, para que este esfuerzo sea uniforme. Es decir, todas estas flechitas tengan el mismo valor. Dicho esto, declaro, mire, pongan atención, entiendan esto de una vez, sigma, el esfuerzo es, en términos diferenciales, un dP, ¿verdad? Un diferencial de fuerza entre un diferencial de área. Estamos. Un dP entre un diferencial de área. ¿Verdad? Es como que a esta flechita de aquí arriba la divida entre el área que le corresponde. dP entre dA. Estamos. Aplicando condiciones de equilibrio, mire, aplicamos estática aquí, digo, la sumatoria de fuerzas en Z, declaro aquí, mire, el eje Z hacia abajo, el eje X a la derecha y el eje Y aquí. Si hago una sumatoria de fuerzas en Z, ¿qué me doy cuenta? Que la carga P aplicada ahí abajo tiene que ser igual a la sumatoria infinitesimal de todas las fuercecitas chiquitas de P. Recuerden, la integral significa sumatoria, ¿verdad? De elementos pequeños. Entonces, P, mire, sería igual, despejando dP de aquí, tendría sigma por dA. Me llevo el dA del denominador al numerador. Entonces el sigma por el dA es igual al dP. Todo lo ven. Si realizo una sumatoria de momentos con respecto al eje Y, me voy aquí, mire, al eje Y, recuerden, el momento no es más que la fuerza por la distancia perpendicular. Fuerza por distancia perpendicular. Entonces, P por B, donde yo llamo B, al punto donde estoy aplicando la fuerza P por B, en otras palabras, yo quiero conocer a dónde está B. Para que sigma, fíjense, sigma es una constante. dP entre dA es una constante porque yo quiero un esfuerzo uniforme, es decir, igual en toda la sección. O sea que los dP entre los dA son los mismos en cada diferencial de área. Entonces, P por B, hace un momento, es igual a los X individuales de cada elemento diferencial de área por la fuerza diferencial de P. Todos lo miran. Esa es estática. Aquí está B. Entonces, P por B, por X, por el diferencial por dP, ¿verdad? dP es igual a sigma por dA. Me lo paso para acá. Dice, si la distribución del esfuerzo sigma es constante, ¿verdad? Lo que les explicaba en este dibujillo, puede salir de las integrales anteriores obteniendo, es decir, extraigo sigma de estas integrales porque es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque el esfuerzo es uniforme, es igual. Puede salir de las integrales obteniendo, dice, P igual a sigma por dA, mire, sigma lo extraigo la integral, sigma por dA porque es una constante, y la integral de dA es el área de la sección transversal, es decir, lo que estoy sombreando aquí. En otras palabras, el esfuerzo, en este caso, ya que he hecho sumatoria de momentos, pongan atención, es perpendicular a la sección transversal del elemento.
es perpendicular. Aquí lo ven ustedes. Yo tengo la cara aquí de la sección transversal y los esfuerzos están perpendiculares, pueden estar entrando o saliendo a esa sección transversal. Entonces, digo, mire, P por B, en este caso, es igual a sigma por A por B. ¿Estamos? Es decir, y lo igualo a sigma X de A, a este. Lo igualo a este. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que la distancia B es la integral de X de A entre A. Y estos señores, recuerden, estática se llama centroide. ¿Va? Recuerden, cuando mirábamos los centroides por integración, decíamos, mire, si multiplico todas las X por los diferenciales de área y lo divido entre el área total, voy a tener un X barra. O teníamos un Y barra. Lo hacíamos por integración y por áreas compuestas. Entonces tengo yo aquí que para que el esfuerzo sea uniforme, en efecto lo he sacado de las integrales porque sigma es un valor constante. Para que sea uniforme, esta carga P debe estar aplicada en el centro de la sección transversal del elemento. Bueno, aquí tengo bueno, la sección transversal, yo tengo, por ejemplo, este tubo aquí, y si estiro el tubo, ¿va? Le aplico una fuerza P a la izquierda y P a la derecha para que esté en equilibrio, la sección transversal es esta, circular. A todos me miran ahí en la cámara, ¿va? Lo que hay es esta, sería la sección transversal. Ahí tiene un valor, ¿verdad? En este caso sería una sección circular. Puede ser una sección cuadrada, sí, puede ser una sección Y, también una sección C. En este caso, para ejemplificarlo más fácil, una sección circular. Entonces, yo someto los elementos y lo que les está diciendo la teoría es que una carga P debe de ser aplicada justamente en el centroide de la sección transversal para que el esfuerzo que se genera es simple o uniforme, con un valor constante, ¿verdad? Este es un concepto fundamental de resistencia de materiales. Dice ahí la coordenada B, es decir, esta coordenada B del punto C es la misma coordenada X del centroide de la sección. Entonces, mire, yo estoy aplicando en el punto C una carga P, y debe de pasar por el centroide de la sección, ¿va? Por definición. Ojo con esta demostración, no vaya a ser que se las pregunte en el examen. Yo pregunto demostraciones en los exámenes, porque me gusta ver que el alumno ha entendido el porqué de las cosas. Entonces, les puedo preguntar en el examen, primer parcial, demuestre que para el esfuerzo simple la distancia B debe de pasar por el centroide. Tienen que hacer eso. Entonces, mire, ojo, mis exámenes son cantados. Siempre digo qué es lo que voy a preguntar. Si están en clases, ustedes sabrán qué es lo que voy a preguntar. Realizando momentos con respecto al eje X, dice, se obtiene análogamente Y barra, que coincide con la coordenada Y del centroide de la sección. Y barra. Es decir, si yo hiciera con respecto a X o tuviera otro valor aquí, B', que sería siempre en el centroide, haciendo sumatoria de momentos con respecto a X. ¿Tienen alguna pregunta de esta demostración de lo que es el esfuerzo sigma? ¿Preguntas?
Claro, el concepto de esfuerzo. Hay silencio. ¿Está claro? Hola, hola. ¿Preguntas? Sí, sí, Laura. Son los mismos apuntes. Ojo, los apuntes, ¿verdad? Son a mano, es cierto, pero van directo al tema, directo. Atiendan la clase. Son apuntes que ha costado hacerlos muchos años. La clase la va a grabar, sí. Fíjense que el Google Meet ya no nos permite grabar. Entonces la universidad está viendo que pague la licencia ya. Sin embargo, esta clase yo la estoy grabando con el software TubeCatcher y se la voy a subir. Bajé el software hoy en la mañana y para grabar la clase de hoy. Entonces está siendo grabada y se la voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Verdad? Yo tengo un canal ahí de YouTube de clases. Entonces no hay problema, ¿sí? Pero el Google Meet se ha puesto estricto. Ya no quieren darle gratis al mundo la herramienta. Parte tienen razón. Entonces van a empezar a cobrar eso. Bueno. Entonces hagamos un ejemplo. Dice ahí, ejemplo. Un tubo de aluminio está rígidamente sujeto entre una barra de bronce y una de acero, según se muestra en la figura. Las cargas axiales se aplican en las posiciones indicadas. Determine el esfuerzo en cada material. Entonces, mire, aquí usted tiene, vamos a hacer una sumido ahí, 170, ahí está. Tiene usted una barra de bronce, aquí, una barra de bronce, una de aluminio, la que es más, y una de acero. Esta es una vista lateral de las barras, una vista lateral. Y dice que están firmemente unidas. Y les dan los datos del área de la barra de bronce, 700 milímetros cuadrados. Es el área de la sección transversal. El aluminio 1000 milímetros al cuadrado y el acero 800 milímetros al cuadrado. Y aplico una fuerza de 20 kilonewton en la barra de bronce, y en la unión del aluminio con el acero aplico una fuerza de 15 kilonewton. Y al final, en el extremo, una fuerza de 10 kilonewton en la barra de acero. Les dan unas dimensiones ahí de longitud de barras. Les preguntan, mire, determine cuál es el esfuerzo en cada material. En cada material. Entonces, el esfuerzo, recuerden, el esfuerzo es carga entre área. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, el área ya la tengo para cada uno de los elementos. Tengo que saber a qué fuerza axial va. Cuando yo hablo de fuerzas axiales, son fuerzas aplicadas justamente en el centroide de la sección transversal. Entonces, esa fuerza axial P de cada barra de bronce, aluminio y acero la tengo que calcular. Y una vez tengo
la fuerza a la que está sometida cada barra, simplemente voy a dividir la carga P entre el área. Si se fijan, el cuerpo está en equilibrio. Yo tengo 20 kilonewton del lado izquierdo, 10 kilonewton al lado derecho, suman 30 a la derecha, sentido a la derecha. Y tengo dos fuerzas de 15 a la izquierda, menos 30. Así, realizo una sumatoria de fuerzas en X. En efecto, yo tendré 0, con una convención de signo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es calcular la fuerza P en cada barra. Pregunta, ¿esta fuerza P es interna? ¿Es la fuerza interna de la barra? Pregunta para participación, ¿la fuerza P es interna en la barra? Para obtener el sigma. Ajá. Dice José Luis que no. A ver, ¿quién dice lo contrario? Entonces, miremos ahí. Lo que tengo que hacer yo, mire, es, ¿recuerdan el método de los nudos y de las secciones de armaduras que yo hacía en el método de las secciones? Hacía un corte. Hago un corte imaginario, ¿verdad? En cualquier punto de la barra de bronce, un corte, y calculo por simple estática cuál debe de ser la fuerza que me pone en equilibrio la carga aplicada de 20 kilonewton. ¿Va? Por simple inspección, PB debe de ir hacia la izquierda, es decir, la barra tiene una fuerza de compresión de 20 kilonewton. A compresión. Esto está bien claro ahí, ¿verdad? Que esa barra está sufriendo compresión. Por la estática, ¿verdad? Fíjense qué importante es la estática. Entonces, PB tiene 20 kilonewton la barra de bronce, hago el corte y tiene 20 kilonewton. ¿Qué pasa con la barra de aluminio? ¿Qué pasa con la barra de aluminio? Yo puedo hacer un corte aquí y analizar la parte izquierda del corte o bien la parte derecha del corte. En este caso, hago el corte y yo no conozco PAL. Y dibujo la fuerza de 20 kilonewton y de 15 kilonewton. Da estas. Esta y esta. Estoy haciendo el corte allí más o menos a la mitad. Y supongo, fíjense, la fuerza PAL hacia la izquierda. Entonces, si yo sumo 20, miren, 20, este 20, va estática, convención de signos positivo a la derecha, menos 15, menos PAL, despejando PAL, a la cual yo denoto como la fuerza interna en el aluminio, me da positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido que yo asumí en el corte es correcto. Fíjense la estática cómo juega aquí un papel primordial. Entonces PAL vale 5 kilonewtons en compresión y la barra de aluminio está en compresión. ¿Por qué está en compresión? Si ustedes vienen y hacen un corte justamente después de la
de la unión de las dos barras, ¿verdad? Tendrán aquí PAL de 5, perdón, kilonewton. Y este corte aquí, tengo que tener otra fuerza de 5 kilonewton. ¿Estamos? Entonces la barra está comprimiéndose. Es decir, es cierto, hay fuerzas externas, pero quien manda el estado de la barra es la fuerza interna que va viajando ahí. Entonces yo tengo PAL 5 kilonewton en compresión. Y PA, hago un corte aquí, mire, para el acero, yo tengo 20, 150 y 150 aplicada, hago el corte y supongo PA hacia la derecha. Realmente, yo no sé para dónde va, la pude haber puesto a compresión también, y el resultado, si me da negativo, quiere decir que era el sentido opuesto, estático. Entonces PA, mire, lo supongo hacia la derecha, sumo 20 menos 15 más PA, que es la incógnita. Entonces PA tendría yo 10 kilonewtons en tensión. Si se fijan, yo también podría haber hecho un corte, el mismo corte, pero analizando la parte derecha. Es decir, si yo corto aquí, hago el corte, me van a dar los mismos 10 kilonewton, en tensión que yo tuve analizando el corte a la izquierda. ¿Ya? Estática. Entonces, como ya tengo las fuerzas internas, en este caso del aluminio, el acero y el bronce, simplemente voy a dividir cada una de las fuerzas entre su área transversal. Y digo, mire, es un esfuerzo a compresión 20 kilonewton entre 700 milímetros al cuadrado es igual a 0.02857 kilonewton sobre metro cuadrado. Igual a 28.6 newton sobre milímetro cuadrado. Hago la conversión a newton. Y digo, está a compresión. Es un esfuerzo a compresión. El aluminio, igual, divido su fuerza de 5 entre los 1000. Y esta compresión como 5 newtons sobre milímetro cuadrado. Ocupo este 5. Y el acero, los 10 que encontré entre su área, que es un dato, obtengo 12.5 newtons sobre milímetro cuadrado en tensión. Entonces, yo tengo que poner en equilibrio ese conjunto de barras, ¿ya? Haciendo cortes imaginarios para saber cuál es la fuerza interna que tiene la barra y así calcular el esfuerzo. Lógicamente, las fuerzas internas provienen de las cargas aplicadas externamente. Y denoto claramente si el estado es compresión o es tensión. ¿Tienen pregunta de este ejemplo? ¿Preguntas? ¿Está claro?
Hay silencio, es un grupo callado. ¿Preguntas al respecto? A ver, David. Sí, dígame, David. No puede hacerse el problema, tiene que estar en equilibrio. Si, si acaso quitáramos esta fuerza de 20, lo podríamos empotrar aquí y tú tendrías que calcular una reacción. Pero en este caso no hay reacciones. Entonces, el equilibrio debe de garantizarse desde el principio. Si no, el problema no se puede hacer. ¿Estamos? Bueno, Anderson dice, para analizar el esfuerzo simple, no se toma en cuenta el tipo de material de la barra. Buena pregunta. En este caso no. Donde te va a afectar, donde te va a afectar el, el tipo de material es en la deformación, porque el módulo de elasticidad que vamos a ver en las siguientes clases depende del tipo de material. Excelente pregunta del señor Anderson. Muy buena. En este caso, el esfuerzo no depende del tipo de material. Sí, del área sí. Pero ya cuando deformemos las barras, sí va a depender de su composición, del tipo de material. Muy bien, Anderson. No sé si contesté a tu pregunta. Bueno, bueno, gracias. Buena pregunta lanza Anderson ahí. Excelente. Bueno, ya veo que están atentos. Entonces, mire, la clave es hacer los diagramas de cuerpo libre, estático, ¿va? De cada barrita. ¿Tienen otra pregunta de esto? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Dice, para la armadura que se muestra, determine el esfuerzo en las barras AC y BD. AC y BD. El área de cada sección transversal es de 900 milímetros al cuadrado. Entonces yo tengo una armadura simple, recuerden, una armadura simple es aquella que está conformada por triángulos y dos barras a un nuevo nudo proveniente de dos distintos nudos. Entonces voy armando mi armadura simple. Muy funcionales. Aplico una carga de 30 kilonewton en C y una carga de 70 kilonewton en G. Ahí les dan las dimensiones de la armadura, salva un peralte de 3 metros y entre nudos horizontales tengo una distancia de 4 metros.
Mire, por estática, aplicando el método de los nudos o el método de las secciones AC y BD, ¿verdad? AC y BD. Yo calculo la reacción a y con el método de los nudos puedo calcular FAC, 53.4 kilonewtons en tensión. No voy a explicar el método de resolución de armaduras. Ya eso ya pasó. Entonces usted saca ahí, obtiene la fuerza por el método que le convenga. Y FBD, ¿verdad? Podría ser un corte aquí, analizar la parte izquierda y hacer sumatoria de momentos en C, por ejemplo. Obtendré 66.7 kilonewtons y en compresión. Y la AC en tensión. Entonces siempre recuerden decir cuál es el estado de las barras, tensión o compresión. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo? El esfuerzo a las que el esfuerzo en las barras AC y BC simplemente sería el sigma. Mire, le pongo ahí un subíndice AC para identificar la barra y un subíndice a sigma BD para identificar la barra. 53.4 entre los 900 milímetros cuadrados que me dice que tiene cara la sección transversal de cada varilla. Respuesta 59.33 newtons sobre milímetro cuadrado y le digo en tensión. Y la BD 66.77 kilonewtons sobre 900 milímetros cuadrados o tendré 74.11 newtons sobre milímetro cuadrado. Aquí paso los kilonewtons a newton. Y lo puedo expresar también en megapascales. En megapascales. Esta unidad va de megapascales, se las he puesto aquí, unidades. Un newton sobre metro cuadrado es un pascal. Y 1 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado es un megapascal. Es decir, mega significa por 10 a la 6. Entonces, un megapascal es 1 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y un pascal simplemente es un newton sobre metro cuadrado. Entonces, estas son unidades de esfuerzo, los pascales. Newton sobre metro cuadrado. M de mega. Igual que los bytes, las computadoras. Entonces, muy fácil. Fíjense, la estática ya empieza a tener un papel primordial en la resistencia en materiales. Yo no puedo calcular nada si no puedo poner en equilibrio los cuerpos. Entonces ya estoy empezando a poner en efecto el término de esfuerzo, que es fuerza por unidad de superficie. Tantos newtons sobre metro cuadrado, milímetro cuadrado. Entonces expreso esto en megapascales, ¿verdad? Paso los newtons sobre milímetro cuadrado a megapascales. Entonces prueben ustedes realizando la conversión con estos números. ¿Vale? No repito cómo es el método de secciones y nudos para el cálculo de estas fuerzas, sino que ustedes ya sé que son expertos en eso. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo?
¿Está todo claro? Entonces, entendido el concepto de esfuerzo simple, recuerden, la sección transversal, aplico la carga justamente en el centroide para que el esfuerzo sea uniforme. Entonces, gracias David, gracias, muy amable. Eso me pone tranquilo. Cuando ustedes van a comprar materiales, acero, por ejemplo, el acero, se los van a vender en términos de esfuerzo. No sé en qué ciclo miran materiales de construcción, ¿verdad? Ingeniería de materiales. Entonces, en términos de esfuerzo, les van a vender el acero grado 40. Dice sigma Y igual a 2.800 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, así es importante este término de esfuerzo, en el cual como ingenieros y arquitectos vivirán vida eterna con esto, con el signo. Entonces, hay varios tipos de esfuerzo. Ahorita hemos empezado a ver el esfuerzo simple. En la próxima clase empezaremos a ver el esfuerzo cortante. Habrá esfuerzo por torsión, por flexión y combinado. Además de las deformaciones que sufrirán los cuerpos. Para allá vamos. ¿Tienen preguntas al respecto? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Laura, dígame. Permítame. El 59.33, este. Esta es la fuerza en la barra AC que yo calculo por el método de los nudos. Aquí no está resuelta la armadura, o sea que la pongo de un solo. Usted lo que hace estática, ¿ya? Resuelve la reacción AY por estática y hace el método de los nudos. Les dice AY vale tanto. Y FAC por estática y el método de los nudos. FAC, perdón, es este. Este sería FAB y FAC. Primero calcula la reacción. ¿Ya? Y FAC le va a dar 53.4 kilonewtons de tensión. Aplica el método. ¿Se recuerda? Bueno. Aquí no está la estática, no está resuelto, sino que he puesto los valores de un solo, ¿no? Para no repetir lo mismo. Gracias por su pregunta. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Favor, marcar asistencia a todos y nos vemos. ¿Cuándo sería? El martes, ¿va? El martes. Siempre a las 3:50 p.m. Gracias por su atención y hasta luego. Bueno, David, cuídese mucho. Yo, Moris. Saludos, Paola, Noeli, Nelly, Paola, Jamie, María, Beatriz, Denise. Nos vemos. Adiós, Lisbeth. Cuídese. Yo, José, María. Nos vemos.